Yo estaré un poquito atenta por si... a ver. ¿Me quieres pasar el anfitrión? Vale, buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller. Hoy es el Día Mundial de la Mujer en la Ciencia y la Niña en la Ciencia. Entonces, para mí una gran mentora en la ciencia es la doctora Arantxa Ortega, ¿vale? Que lleva la red de investigación quiropráctica, que ha conseguido un sueño en el mundo de la quiropráctica, que es un laboratorio pionero de los primeros de Europa en conseguir explicar la ciencia que hay detrás del tratamiento quiropráctico a nivel molecular y dar una explicación científica que tanto manca en nuestra profesión. Tenemos el gran honor de escucharla aquí en directo con nosotros, así que espero que disfrutéis del taller. Cualquier duda podéis escribir en el chat y vamos a ir respondiendo lo mejor posible. Voy a estar grabando la reunión, ¿vale? Para poder colgarlo después en redes sociales. Bienvenidos. Gracias. Gracias desde México, saludos. Hombre, tenemos a gente desde México también, que es prontito por allí, nos han chivado, que es prontito. Rápido, sí, prontito quiere decir cerca. No, para nosotros es muy tempranito, ¿no? Son las 10 de la mañana, una cosa así ahora, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues como comentaba otro colega tuyo, espero que después haya merecido la pena el madrugón. Bueno, pues sin más dilación, lo primero que me gustaría decir es que muchas gracias, Cindy, por haberme propuesto una charla en un día, pues eso, tan importante para las mujeres científicas como es el día de hoy y tener la posibilidad de compartir las cosas que estamos haciendo, nuestras ideas, nuestras actividades, pues con todos vosotros, ¿no? Es un privilegio el poder contarlas. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias por invitarme y por supuesto gracias a todos los que pues estáis conectados y a los que habéis madrugado y pues me llena de muchísima alegría y mucha, no sé, es como, wow, las cosas que hacemos interesan por el mundo, ¿no? Así que, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues dicho eso, pues voy a empezar un poquito mi charla y para empezar mi charla me gustaría pues definir lo que es un poco la palabra investigación e investigar, ¿no? Entonces, bueno, la palabra investigación está constituida por pues, dos raíces latinas que son in y por otra parte vestigium. In significa en, dentro, mientras que la parte vestigium hace referencia a rastro, a huella, a vestigio de algo. Por otra parte, el verbo investigar, eso procede de la palabra latina investigare y alude realmente, bueno, pues eso, a esa acción de buscar, de indagar, bueno, pues seguir vestigios y las huellas y averiguar y descubrir cosas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues investigar, la investigación engloba a esa actividad que realmente va a conducir al conocimiento de algo, ¿no? Y bueno, pues yo hace unos pocos años, como ha comentado Cindy en la introducción y al presentarme un poquito, pues llegué al mundo de la quiropráctica. Yo no soy quiropráctica, yo soy bióloga molecular. Y en ese momento, cuando llegué a la quiropráctica, me encontré que, bueno, pues que faltaba información de cómo funcionaba la quiropráctica. Evidentemente, quedaba muy patente y queda muy patente los grandísimos beneficios que generaban, pero cómo funcionaba, ¿no? Pues había poca información y,
Y bueno, pues indagando, ¿no? Ya empezando a investigar sobre la quiropráctica, claro, observé que, bueno, pues había una falta de conocimiento y evidentemente una falta de conocimiento o desconocimiento va a generar también, bueno, que a lo mejor a la quiropráctica se la pueda tachar de cosas como pseudociencia, pseudoterapia, ¿no? Y bueno, y uno no pueda luchar contra eso porque no tiene argumentos en contra, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues decidí que, bueno, mi cruzada particular sería la de investigar en quiropráctica, ¿no? Eh, y bueno, pues o sea, en el 2018, bueno, ya llevaba un tiempo haciendo algunas cositas, pero realmente en el 2018 ya, bueno, pues impulso, ¿no? Un proyecto en el que lo que vamos a hacer es eso, es investigar en quiropráctica, lo bautizamos como Red de Investigación en Quiropráctica, ¿no? Y bueno, pues es verdad que la Red de Investigación de Quiropráctica, sus iniciales, RIC, bueno, pues también implican más cosas, ¿no? Y bueno, pues esa R de la RIC es un reto, o sea, es reto, la I es inspiración, reto en el sentido de, bueno, pues intentar conocer cómo funciona la quiropráctica. Este proyecto fue y es algo que inspira, ¿no? A ver, perdonad, que estoy aquí admitiendo también a personas que estaban en la sala de espera. Y bueno, como os decía, eso, inspiración y por supuesto inspiración, eso en quiropráctica, en conocer, como os digo, bueno, pues en el 2018 surge este proyecto que más que proyecto, yo es que ya creo que es como un movimiento, ¿no? Ya poco a poco ha sido un movimiento de investigar en quiropráctica, ¿no? Em, sí es verdad que los integrantes de esta red de investigación en quiropráctica son quiroprácticos, ¿no? Quiroprácticos que, bueno, pues al igual que a mí me surgió o me surge, bueno, esa curiosidad de ver, bueno, pues qué es lo que estamos haciendo cuando una persona recibe un ajuste quiropráctico, ¿no? Bueno, pues como os digo, al igual que yo, hay mucha gente que, bueno, pues tiene esas curiosidades y que nos están ayudando porque, bueno, pues como os podéis imaginar, investigar, y creo que en los tiempos en los que nos encontramos queda muy patente, ¿no? Investigar es caro. Y se necesita financiación, mucha financiación, ¿no? Entonces, gracias a eso, a quiroprácticos que creen que la investigación es necesaria y que necesitamos mucho más conocimiento, bueno, pues integran parte de esa red de investigación en quiropráctica a través de donaciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues a día de hoy ya somos más de 20 miembros dentro de la red, que como os digo, pues a través de sus donaciones nos permiten desarrollar las cosas de las que os voy a hablar, ¿no? Pero es verdad que además de los quiroprácticos, bueno, pues dentro de este proyecto, ¿no? Como os digo, de este casi movimiento de la RIC, ¿no? Pues tenemos, y tengo la grandísima suerte de decir que dentro de nuestra escuela, el Madrid College of Chiropractic, tenemos a docentes, tenemos a profesores que también, por supuesto, como transmisores de conocimiento que son, ¿no? Apuestan por la investigación, porque a través de la investigación eso se consigue conocimiento y los educadores son los que transmiten este conocimiento. De forma que gracias también a, bueno, a la generosidad de los profesores, en su momento, bueno, pues nos disfrazamos con, bueno, pues elementos relacionados con el lugar donde estamos, cerca del monasterio del Escorial y la época de cuando se construyó de Felipe II, y entonces creamos ahí un poco de ese escenario, ¿no? ese ambiente, y nos hicimos fotos
y vendimos calendarios. Y entonces, bueno, a través de estos calendarios también conseguimos financiación para poder investigar. Y después de estos calendarios, pues han venido otras actividades, otras acciones, ¿no? Porque estos docentes, estos profesores dentro del MCC de nuestra escuela también inspiran a nuestros estudiantes y poco a poco vamos bueno, pues creando cultura investigadora dentro de los estudios, ¿no? Y bueno, pues esto nos ha servido también pues para fomentar, para promover actividades, como podéis aquí ver, pues bueno, pues aquí son muchos de nuestros estudiantes en la carrera de la mujer, hace, bueno, pues hace 2 años, ¿no? Ahora ya esto es impensable, ¿no? Pero bueno, en este momento, aquel momento, pues fue una de las actividades que empezamos a desarrollar, todos con nuestra camiseta de la RIC, bueno, pues para eso, para conseguir financiación, ¿no? También dentro de estas actividades deportivas, bueno, yo soy aficionada al trail running y bueno, pues conseguimos un gran donativo cuando planteé hacer una carrera que para mí ha sido bueno, pues no sé, mi reto, ¿no? Mi reto máximo deportivo, que fue correr 116 kilómetros por la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues con un objetivo que era, por supuesto, terminar la carrera y hacerlo por el reconocimiento de la profesión, ¿no? Y de la quiropráctica. Entonces, bueno, pues a través de estas pequeñas acciones, pues como os digo, vamos pues, financiando la investigación, ¿no? No solamente hemos desarrollado actividades deportivas y sanas, sino también hay algunas actividades más lúdicas, festivas. Aquí en el MCC, bueno, pues organizamos un talent show en donde nuestros propios estudiantes pues mostraron sus grandísimos talentos ocultos, ¿no? Y bueno, pues organizamos un espectáculo que, bueno, pues no tenía nada que envidiar a espectáculos que podamos ver en Broadway, por ejemplo. Entonces, cantantes, magos, bueno, pues todos ellos, pues estudiantes que aparte de formarse en quiropráctica, pues tienen un montón de otras aficiones, ¿no? Y las compartieron en este evento que organizamos. Por supuesto, siempre en las cosas que organizamos, la quiropráctica muy presente, porque también es importante la labor divulgativa, ¿no? De la que después os comentaré algunas cositas. También, pues hemos organizado mercadillos solidarios, no solamente uno, porque ya después vino la pandemia y estas cosas no se han podido seguir desarrollando, pero también a través de este mercadillo solidario, pues conseguimos financiación. Y bueno, pues dentro de nuestros estudios, dentro del MCC, bueno, pues organizamos también congresos. En el 2019 desarrollamos el primer congreso ya mucho más internacional, abierto bueno, a todo el mundo, abierto a otras personas de otros países que quisieran participar, en donde, bueno, pues ponemos en común nuestro interés por entender más de la quiropráctica, ¿no? Entonces nuestros estudiantes exponen pues, sus proyectos, mejor dicho, sus proyectos de investigación, hay exposición de póster científicos, hay también una competición internacional de pósters científicos y bueno, pues en definitiva, también a través de estas actividades, pues conseguimos poder financiar nuestra investigación, ¿no? Y por supuesto, en nuestro último año de formación en el MCC, los estudiantes pues van a países más desfavorecidos, ¿no? Y en el 2019, pues bueno, pues la RIC estuvo en Namibia, bueno, pues también de alguna forma ayudando a estas personas que, bueno, pues más desfavorecidas y fomentando también salud, ¿no? Em, y bueno, pues como os decía, con todas estas formas, actividades, movimiento, ¿no? En general de la RIC,
pues poco a poco vamos consiguiendo financiación. Y bueno, pues esto nos ha permitido desarrollar proyectos de investigación de los que os voy a hablar ahora de una forma muy breve. Os voy a hablar de osteoporosis y de artrosis. Es posible que para algunos de vosotros relacionar quiropráctica con osteoporosis o artrosis sea como, ¿qué me estaban contando esta mujer? Bueno, pues sí, realmente es verdad que yo creo que no sé, el concepto que tenemos de quiropráctica tiene que abrirse cada vez más, expandirse, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues por supuesto la quiropráctica es una herramienta fantástica, fantástica para tratar lumbalgias, ¿vale? Pero trata muchas otras patologías musculoesqueléticas, ¿no? Y bueno, pues entre estos problemas musculoesqueléticos están la osteoporosis y la artrosis, dos enfermedades que realmente se pueden considerar, y ahora que está tan de moda, ¿no? O desde mi punto de vista se pueden considerar pandemias, pero pandemias silentes, ¿no? Uno no se entera, pero están ahí y van progresando. Y evidentemente, pues debido a ese incremento de nuestra esperanza de vida, pues son patologías que se van desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento determinado, eh, al oír ciertas cosas que me llegaban de informaciones de quiroprácticos de, ¡jo, qué curioso! Pues fíjate que tengo un paciente que, bueno, dice bueno, un paciente mío, que parece que la osteoporosis no está tomando nada, pero que está ralentizada, ¿no? Cuando hace sus exámenes, sus densitometrías y tal. O personas con artrosis, tengo mucha molestia, pero fíjate, estoy yendo al quiropráctico y me encuentro mejor. Entonces, bueno, con esa información y además con cierta información muy de cercana, porque, bueno, pues tengo a una madre que padece tanto de osteoporosis como de artrosis y usuaria o paciente de quiropráctica, pues bueno, me animaron a empezar a explorar un poquito sobre estas patologías, ¿no? Pero bueno, empezando por la osteoporosis, claro, porque bueno, uno asocia ideas, pero tiene un poquito que basarse en la literatura, en lo que ya está establecido y ya está estudiado, ¿no? Y empezando un poquito por la osteoporosis, bueno, pues de todos es conocido, ¿no? Que las mujeres son un target poblacional importante en cuanto a esta patología. Es verdad que, bueno, pues a partir de ese descenso que se produce de estrógenos asociados a la menopausia, pues bueno, pues esta disminución de estrógenos se asocia a la aparición primero de una osteopenia y posteriormente, si eso no se frena, pues a una osteoporosis, ¿no? Pero es cierto que la osteoporosis no solamente es padecida por las mujeres, pues también como resultado de grandes periodos de inactividad, ¿vale? Pues por enfermedades que nos impidan el movimiento, desplazarnos o, bueno, pues porque también los hombres se van haciendo mayores y se desplazan menos, hay menos movimiento, bueno, pues se puede ir desarrollando, como decía, una osteopenia primero y después una osteoporosis, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues aunque por supuesto hay tratamiento farmacológico para tratar esta patología, pues una de las cosas que sí recomiendan los especialistas es el ejercicio físico, ¿no? Y está más que demostrado que el ejercicio físico ayuda a prevenir la pérdida de hueso. Eso está clarísimo, ¿no? Hoy en día se sabe que esa tensión muscular, ¿no? Esas contracciones, relajaciones asociadas a ese ejercicio físico es interpretado por nuestro hueso, ¿de acuerdo? Este hueso está constituido, bueno, pues ahí viven diferentes tipos de células. Entonces, vamos a tener unas células que se denominan osteocitos, que, como digo yo, podríamos llamar, son los chivatos, ¿no? Los que dicen cosas porque sensan
los cambios mecánicos generados por estas contracciones, relajaciones del músculo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son denominados mecanorreceptores, porque son capaces de detectar estas tensiones y lo comunican a otras células que me encuentro en el hueso. ¿Qué otras células me encuentro? Bueno, pues tenemos los osteoclastos, que son células que se comen el hueso, y los osteoblastos, que son células que generan hueso, ¿no? Entonces, estos osteocitos se comunican con estas células y a los osteoblastos les dicen forma hueso, porque nos están utilizando, porque se está utilizando el hueso para soportar un cuerpo que se está moviendo. Y por otra parte, le dice al osteoclasto, oye, reduce el comer hueso, ¿vale? Porque necesitamos tener un hueso potente. Entonces, como os digo, a través de estas tensiones musculares, vamos a ser capaces de favorecer el que no se destruya hueso, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso por una parte. Pero por otra parte, hoy en día se sabe que el propio músculo se comunica directamente con el hueso. ¿Vale? Esto ya está demostrado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues le manda mensajes. Entonces, en vez de mandarle una cartita de hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras, hueso? Pues lo que utilizan son sustancias químicas, ¿no? Y entre estas sustancias químicas existe una sustancia que se llama MGF, que es de las siglas en inglés Mechano Growth Factor, que es eso, el factor de crecimiento mecánico, ¿vale? Entonces, el músculo, cuando está en movimiento, está trabajando, está tan contento cuando trabaja que le manda este mensaje al hueso, le manda este MGF, eh, y este MGF es interpretado por el hueso como vamos a formar a hueso, ¿vale? Como tenéis aquí en esta diapositiva, esto sería un poco la estructura del MGF, y el MGF, como os digo, es el mensaje que capta el osteoblasto y lo entiende como, el músculo está sin utilizado y necesita un soporte bueno para poder contraerse, relajarse, vamos a formar hueso, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os digo, la tensión muscular directamente a través de los osteocitos favorece la formación de hueso, y también el propio músculo libera mensajes, y entonces todo confluye para formar hueso, ¿de acuerdo? Por eso este es el fundamento un poco general, un poco a grandes rasgos, y para que nos entendamos de cómo o por qué el tratar a la osteoporosis pueda ser a través del ejercicio físico, ¿vale? Y bueno, pues ya está bastante establecido que eso, que parece que este factor es importante en lo que es el efecto beneficioso del ejercicio físico en el hueso, como os decía. Dejando esto un poquito aparte, ¿vale? Vamos a unir todo esto que os he contado con la quiropráctica, porque sí, se puede unir. Y voy a intentar demostraros y convenceros de ello, ¿vale? Bueno, pues nosotros cuando, bueno, mejor dicho, el quiropráctico, yo es que ya me siento uno más. Yo ya digo que yo no soy quiropráctica, pero me siento una más, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando el quiropráctico desarrolla esa manipulación, ¿no? Quiropráctica, lo que hace es, bueno, pues activar unas vías nerviosas que en definitiva lo que implican es cambios en la tensión de músculos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la manipulación implica cambios en la tensión muscular, ¿vale? Y bueno, pues se ha postulado que esos cambios o sea, de la tensión muscular a través de la manipulación quiropráctica pudieran realmente ser un estímulo importante para la liberación del MGF, que ya habíamos visto que es ese mensaje que le envía el músculo al hueso, ¿no? Para formar músculo. Entonces, con estos elementos, lo que nos planteamos en un momento dado, y como primer proyecto de investigación eso, asociada a la quiropráctica y bueno, para entender sus mecanismos, fue, bueno, ¿realmente pudiera la manipulación quiropráctica imitar
ese efecto beneficioso del ejercicio físico sobre el hueso. Y entonces para ello, bueno, pues utilizamos animales. Lo que quiero dejar muy patente y clarísimo y que se me oiga hasta en México, desde España, es que soy una absoluta defensora de los animales. Me encantan los animales. Pero sí entiendo que si a través de ellos, bueno, pues podemos entender mecanismos, aumentar en conocimiento y favorecer también a la especie humana, voy a seguir utilizando a animales. Por supuesto, también tengo que decir que, a ver, los controles que tenemos que pasar para poder trabajar con animales, los comités éticos, ¿vale? Y de manejo animal que, como os digo, hay que pasar no solamente en España, sino en cualquier país, son brutales. Hay que mantener siempre las mejores condiciones de vida y también mejores condiciones de muerte para todos los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, siempre tratándoles con respeto, bueno, pues yo voy a seguir trabajando en investigación básica que implica utilización de animales, pero por supuesto también en un número determinado de solo los animales justos y necesarios como para tener evidencias científicas que me permitan demostrar ciertas cosas que quiero después utilizar para tratar una patología en un ser humano. Entonces, dicho esto, pues bueno, retomo a mis ratitas. Utilizamos ratas osteoporóticas, ¿vale? Bueno, pues recibieron tratamiento quiropráctico. ¿Cómo generamos estas ratas osteoporóticas? Bueno, pues emulamos o simulamos una menopausia. ¿Cómo? Pues a estas ratitas se las practica una cirugía que es la extracción de los ovarios. Entonces se les quitan los ovarios y, bueno, pues estos animales desarrollan la osteoporosis, una osteoporosis muy similar a la que se observa en los humanos, ¿de acuerdo? Es verdad, bueno, pues comentaros simplemente, porque entiendo que no estaréis muy familiarizados con estas cosas. Es cierto que la utilización de diferentes tipos de animales para estudiar diferentes enfermedades está relacionado muchas veces también con que en esos animales la patología es muy similar a lo que ocurre en el humano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues como os digo, con estas ratitas osteoporóticas, bueno, pues las desarrollamos un tratamiento quiropráctico. ¿Y qué utilizamos? Bueno, pues nosotros para toda la investigación básica lo que trabajamos es con el Activator. ¿Y por qué trabajamos con el Activator? Porque los impulsos mecánicos, el ajuste en sí es absolutamente reproducible, siempre exactamente igual y nos evita muchos problemas a la hora de después, bueno, pues pegarnos bueno, tanto como pegarnos no, pero bueno, pues tener que demostrar cosas ante los referees o ante las personas que van a evaluar después nuestro trabajo en las revistas en donde queremos que sea publicado, ¿no? Entonces, el Activator es una herramienta que es como una manipulación en vez de manual, es instrumentada y bueno, pues eso, es muy reproducible. Entonces, en estos animales lo que hicimos fue, bueno, pues desarrollar el ajuste en la articulación, en tubérculo tibial, ¿no? Lo que hicimos fue ajustar solo un impulso mecánico 3 veces por semana y solo un impulso durante 4 semanas. Y observamos, bueno, pues después los resultados. Y bueno, pues ¿cómo obtuvimos estos resultados o qué hicimos? Bueno, pues hicimos como cuando uno va, lo primero, cuando uno va a hacerse una densitometría ósea, ¿vale? Cogimos a nuestros animalitos y bueno, pues les hicimos una densitometría. Por supuesto, los animalitos fueron muy buenos, pero no fueron tan buenos como para que nosotros les dijéramos, túmbate, rata, y la rata se pusiera así a tal. No. Entonces, tuvimos que adormilarles un poquito para después poder hacer esas densitometrías óseas y después analizar eso, sus huesos, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues tras analizar sus huesos y hacer no solamente densitometría ósea, sino también una técnica que es la tomografía microcomputerizada, en donde se observa perfectamente. Son técnicas de imagen fascinantes, alucinantes, en donde ves perfectamente el tejido, ¿no?, en 3 dimensiones, y en este caso visualizamos perfectamente el hueso, ¿no? Si es cierto que, bueno, pues antes de explicaros lo que quiero que veáis, ¿vale? Deciros que un hueso tiene como 2 partes. Por una parte tiene la parte externa, que todos se imaginan, que se llama el hueso cortical, que es lo duro, pero por dentro del hueso lo que tenemos es como una red que se llama red de trabéculas, que, bueno, le da mucha consistencia al hueso, pero bueno, pues le hace un hueso fuerte, pero sin necesidad de que el hueso sea macizo, porque si no, costaría mucho el desplazamiento del individuo, ¿no? En eso parece que no. Estamos perfectamente diseñados, ¿no? Es alucinante. Entonces, conseguimos mucha dureza con eso, con una red, con unas trabéculas que se disponen de forma que dan mucha dureza, pero haciendo que el hueso sea relativamente poco pesado, leve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Y quiero que os fijéis en esta diapositiva de aquí. Bueno, pues cuando observamos los huesos de los fémures de esas ratas sanas, ratas enfermas y ratas enfermas a las que les habíamos generado o les habíamos tratado con el Activator, bueno, pues observamos que esa pérdida de trabécula, como podemos ver aquí, en comparación con el hueso sano, ¿vale? Se revertía parcialmente, o sea, es decir, que perdíamos menos hueso que, en el caso de la quiropráctica, que en el caso del hueso que estaba enfermo y que no había recibido el tratamiento quiropráctico. Esto lo vimos en el fémur, ¿vale? De estos animales, y también lo observamos en tibia, ¿vale? Aquí estaba muy patente, ¿veis? Aquí tenemos un hueso sano, lleno de sus trabeculitas, ¿vale? El hueso enfermo ha perdido muchísimas de sus trabéculas y eso genera esa fragilidad asociada al hueso osteoporótico, ¿vale? Y ese aumento de probabilidad de fracturas. Entonces, bueno, pues en este caso teníamos muchas menos trabéculas, pero en el hueso tratado con Activator, con quiropráctica, bueno, pues había pérdida, por supuesto, pero no tanta, ni muchísimo menos, como la observada en el hueso enfermo, ¿vale? Y además, cuando analizamos algunos de los músculos asociados a esa articulación, bueno, pues observamos algo muy curioso. En los animales, aquí lo que se está representando es la cantidad de mensaje de MGF que tiene ese músculo, ¿vale? Para comunicarse con el hueso que os había comentado antes, que lo utiliza para favorecer su formación. Bueno, pues observamos que ese músculo, ¿de acuerdo? En el caso de los animales que estaban enfermos, que estaban con la osteoporosis, ese músculo tenía menos mensaje, tenía menos MGF, que es con lo que se representa en esta barrita, ¿vale? Veis aquí que hay una disminución, ¿de acuerdo? Tanto en el cuádriceps como en el tibial anterior. Había menos MGF. Pero en aquellos animales que habían sido ajustados, observábamos que la cantidad de MGF era muy grande, ¿vale? Bueno, pues esto nos permitió concluir que realmente a través del ajuste quiropráctico estábamos generando, bueno, pues alteraciones moleculares que favorecían la, la menor pérdida de hueso, ¿vale? Estos datos fueron publicados en una revista bueno, pues internacional, Calcified Tissue International. Esta revista no es quiropráctica, esta revista es muy leída por traumatólogos, endocrinólogos, bueno, pues reumatólogos. ¿Y por qué no publicamos en una revista quiropráctica? Bueno, pues porque lo que queremos es aumentar nuestra visibilidad,
porque es importante que otras profesiones relacionadas con la salud sepan que la quiropráctica también está haciendo ciencia, también investiga y que a través de la quiropráctica se obtienen grandísimos beneficios, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es, bueno, conseguir publicar en lugares que, bueno, pues en revistas quiroprácticas es importante, pero es eso, tenemos que colonizar otras áreas, ¿no? Otras tierras. Por ese es el motivo de publicar y conseguimos publicar este artículo, ¿no? Y con estos datos y con esta emoción de, oh Dios mío, pues parece que la quiropráctica, bueno, modula cosas, cambia cosas en nuestro organismo y que beneficia a otras patologías, no solamente low back pain, bueno, pues nos adentramos a trabajar en otra patología musculoesquelética que es la artrosis. ¿Y por qué la artrosis? ¿Qué relación hay entre osteoporosis y artrosis? Bueno, pues mirar, la artrosis es una patología que se relaciona sobre todo por un daño del cartílago que, bueno, pues para decirlo de una forma muy sencilla, como que recubre nuestros huesos, ¿no? Recubre esos lugares del hueso que, están que forman la articulación, ¿vale? Sí es cierto que hay corrientes que comentan o que han demostrado que en la artrosis, bueno, no solamente está afectado el cartílago, sino también está afectado el hueso y una membrana que recubre esa articulación que es la membrana sinovial. Eso está así aceptado en la comunidad científica y en todas las áreas del conocimiento, que en la artrosis hay afectación de varios tejidos, ¿no? Como os decía, pero como os comentaba antes, hay algunas corrientes que dicen, bueno, el problema se origina fundamentalmente a nivel del cartílago, ¿vale? El excesivo uso, cuando ya nos hacemos mayores, mucho peso y tal, entonces va desgastando ese cartílago. Ok. Y después del cartílago se destruye el hueso y después se va destruyendo esa que se llama membrana sinovial, ¿no? Pero hay otros autores y es una corriente más reciente que comenta y han demostrado también que no, el problema inicial de la artrosis es el hueso que está por debajo del cartílago, que da soporte a ese cartílago, ¿no? Entonces, no tengo un andamiaje bueno sobre el que poner ese cartílago, de forma que, claro, ese andamiaje está estropeado y el cartílago se destruye, ¿vale? Y resultado de esa destrucción, pues se genera también un proceso inflamatorio y la membrana sinovial que está recubriendo todo eso se ve afectada. Entonces, asociando a esto, a estas ideas y a esta corriente, dijimos, bueno, ¿y, ¿y qué pasaría? ¿Vale? Si nosotros, bueno, dado que hemos observado con la osteoporosis que somos capaces de mantener, de preservar un poco el hueso, em, ¿será posible que a lo mejor podamos preservar el hueso de estas personas que tienen artrosis y por tanto seamos capaces de ayudarles en una menor degeneración de ese cartílago y también de esa membrana sinovial? Y con esa premisas, ¿no? Con ese pensamiento dijimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces también de ayudar a no una progresión grande de la artrosis, por supuesto. Vaya por delante también que, a ver, creemos en la quiropráctica, pero entendemos que no es la panacea, que todo lo cura, ¿no? Entonces, bueno, pero si es un mecanismo o un tratamiento que yo pueda desarrollar y que ralentice el proceso degradativo, el que se estropee el tejido, pues fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión lo que hicimos fue coger conejitos, ¿vale? Bueno, más grandecitos. La verdad es que daba un poquito más de penilla ya con los conejos, hacerle estas cosas que les hacíamos y tal. Pero bueno, pues es verdad que el conejo, como os he comentado anteriormente, el conejo es un buen modelo para estudiar la artrosis, ¿vale? Tiene una evolución igual muy similar a la que ocurre en humano.
Al igual que ocurre con la rata en la osteoporosis, el conejo es muy bueno para trabajar en la artrosis. Entonces, bueno, pues desarrollamos conejos artrósicos, ¿vale? Y lo que hicimos fue que recibieran en esta situación este tratamiento quiropráctico. ¿Y cómo generamos estos conejitos artrósicos? Bueno, pues lo que generamos fue a través de una cirugía, lo que se hace es, bueno, pues romper un ligamento que mantiene la articulación en su situación, ¿no? En esas rodillitas del animal. Entonces cortamos el ligamento anterior cruzado y lo que provoca es un poco una desestabilización de la articulación y que haya más fricción de lo normal. Y entonces que haya bueno, pues se vaya desarrollando una artrosis, ¿vale? Entonces desarrollamos, como veis aquí, operamos a estos animales, eso, se les seccionó el ligamento anterior cruzado y desarrollaron esa artrosis. Y posteriormente, bueno, pues lo que hicimos fue ajustar a estos animales con nuevamente el activator, ¿no? Entonces, quiero mostraros aquí un poco pues cómo desarrollábamos este ajuste, ¿vale? Entonces, una de las articulaciones las tratábamos, ¿veis ahí? Se hace el ajuste a ver, ahora. Se hace el impulso, el ajuste, y en la otra articulación del mismo animal hacíamos lo que era un falso ajuste, es decir, bueno, disparo al aire y apoyo, nada más. No genero esa estimulación mecánica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí después es verdad que pesábamos a nuestros animalitos. A ver cómo, bueno, pues eso, si estaban bien, si se encontraban, mirar, pues eso, les achuchábamos, venga, todo está bien, estar tranquilos y tal. Y, bueno, y posteriormente se les metían sus jaulitas. Este protocolo se desarrolló durante 6 semanas. Los ajustes eran solo un impulso mecánico 3 veces por semana, ¿vale? Como os digo, durante 6 semanas. Y posteriormente, igual que habíamos hecho con las ratitas, analizamos los tejidos, ¿vale? Bueno, pues ¿y qué observamos? Empezamos a analizar cartílago, el hueso, las membranas sinoviales. Mirad, os voy a explicar un poquito. Estos son es el fémur, estos son los cóndilos femorales. Es como si yo tengo eso, yo tengo mi fémur y miro así, bueno, cómo está ese hueso. Con una visión, una valoración macroscópica, ¿no? Entonces observamos que ese cartílago sano, pues lo veis con brillante, rojizo, pues sin ningún tipo de, no sé, todo, como digo, todo muy lisito, ¿no? Todo muy bien. Este es el cartílago de un animal enfermo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, ha perdido color y se veía que tenía muchas grietas, ¿vale? Estaba roto, ese cartílago estaba roto, estaba dañado. Cuando analizábamos esos animales o esas extremidades de los animales que habían sido ajustados, ¿vale? Observábamos que no estaban como un animal sano, pero tampoco como un animal enfermo, ¿vale? En cuanto a color de ese tejido y en cuanto a heridas, ese daño del cartílago. Esto macroscópicamente, viendo así tal cual el tejido. Cuando lo que hacíamos era hacer como una visión mucho más pequeñita, mirar como con unas gafas microscópicas cómo estaba ese cartílago, ¿vale? ¿Qué observábamos? Para que me entendáis, cuanto más rojo yo tengo, más cartílago tiene ese animal, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver este rojo casi pasión de ese cartílago del animal sano, ¿vale? El animal enfermo ha perdido ese color y ya, bueno, hay bastante color azulito,
¿vale? Por ese cartílago, como observáis. Y en los animales que habían sido ajustados teníamos ese rojo, ¿vale? Eh, en algunas zonas casi como el animal sano, aunque también había zonas azules, pero bueno, no tantas como en el cartílago enfermo, ¿vale? O sea, es decir, que ese cartílago se encontraba mejor gracias a ese tratamiento quiropráctico, ¿vale? Cuando analizábamos el hueso que está por debajo de ese cartílago, ¿qué observábamos? Bueno, pues si observáis aquí esas trabéculas que se pierden en el hueso enfermo, como vemos aquí, comparación con el sano, ¿vale? También se perdían en el enfermo, pero en menor grado, ¿vale? Había menos pérdida de hueso, que se denomina hueso subcondral, el que está por debajo de ese cartílago. Y cuando observábamos esa membrana, esa como almohadita que recubre esa articulación, nos encontrábamos lo siguiente. Antes de explicaros la diapositiva, un breve inciso. Esta almohadita, esta membrana sinovial, es pura grasa, es todo grasa, ¿vale? Es como eso, como una almohadita toda de grasa. Y como buena grasa, como ya sabéis, la grasa no se puede mezclar con agua. Es como eso. A ver, seguro que habéis hecho la prueba de poner agua y aceite, pues no se puede mezclar, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Cuando yo utilizo colorantes para utilizar tejidos que tienen grasa, esa grasa casi no coge tinción. Y es lo que se observa aquí. Yo tengo estas cositas aquí, que vemos aquí redonditas, no son que está vacío, ¿vale? Sino son bolas de grasa que, bueno, solamente cogen un poquito de tinción, pero son todo bolitas de grasa, ¿vale? Entonces, mucha grasa teníamos en esas membranas sinoviales de los animales sanos. ¿Qué ocurría cuando observábamos las membranas sinoviales de los animales enfermos? No teníamos prácticamente grasa, era todo tejido fibrótico, ya ha perdido la grasa y por tanto cogía mucha tinción del colorante que yo le había puesto, que hay mucha, mucha, mucha tinción. Cuando observaba la membrana sinovial de esos animales tratados con el Activator, observaba que aunque había mucha tinción, había muchas zonas que mantenían esa grasa. Es decir, que las membranas sinoviales, bueno, pues se encontraban mejor. Esa pérdida de integridad del tejido se mantenía más en esas membranas sinoviales. Pero además, cuando analizamos la presencia de inflamación, ¿vale? En esas membranas sinoviales observamos que, bueno, pues con colorcito marrón se tiñe las células inflamatorias que han llegado a ese tejido y lo están destruyendo. Observamos que había menos inflamación en esas células sinoviales de los animales tratados con respecto a los que no habían sido tratados. Había eso, menos inflamación. La sinovitis, que se denomina así ese término de inflamación de la membrana sinovial, era mucho más reducida, ¿vale? Entonces, con todos estos datos, llegamos a la conclusión de que la quiropráctica podía ser se sugería que podía ser beneficiosa para tratar la artrosis. Y juntando con los datos que teníamos previos de la osteoporosis, pudimos concluir que la quiropráctica, o podemos concluir que la quiropráctica, con datos objetivos, con evidencias científicas, pudiera ser una alternativa prometedora para el tratamiento de estas enfermedades musculoesqueléticas. Estos datos que os he comentado, bueno, pues han sido publicados también en otra revista del grupo Nature, una de los grupos más potentes en literatura científica, ¿no? Fue publicado en Scientific Reports
Y ese artículo, bueno, pues para nosotros fue también un hito. Dios mío, hemos sido capaces de publicar en esta revista, ¿no? Que es leída por muchísimos científicos, ¿no? Y además, todos estos datos pudieron ser presentados en la primera tesis doctoral sobre quiropráctica que fue presentada en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en noviembre del 2019, ¿no? Aquí está, bueno, pues este era el tribunal, aquí está mi doctorando, ¿no? Ya doctor y ya trabajando, y bueno, pues fue realmente todo un gusto trabajar con él. Y bueno, pues seguimos generando ciencia, ¿no? Bueno, pues poco a poco vamos caminando hacia conseguir conocimiento de cómo funciona la quiropráctica. Y bueno, pues os voy a comentar qué otras cosas, esto todavía no está publicado, estamos casi para conseguir publicar, ¿no?, otro artículo relacionado un poquito con las informaciones que hemos obtenido previamente, ¿no? Como os he dicho, con los resultados obtenidos en la artrosis hemos observado que con el tratamiento quiropráctico somos capaces, no sabemos de qué manera, tendríamos que seguir investigando, pero que somos capaces un poco de modular la respuesta inflamatoria, ¿no? Como os decía, tenemos menos sinovitis en los animales tratados. Entonces, bueno, pues ahora lo que estamos intentando demostrar es encontrar algo que está ahora muy de moda, que son biomarcadores, ¿no? Cosas que nos sirvan para, bueno, ver cómo va progresando una enfermedad, ¿no? Entre estos biomarcadores está un factor, una citoquina que se denomina TNF-alfa, es proinflamatoria, y seguramente algunos de vosotros la habréis oído, os sonará, porque es una de las citoquinas que se ha asociado con la tormenta de citoquinas asociadas a, bueno, pues la evolución de la COVID-19, ¿no? Entonces, una de esas fases es esa tormenta de citoquinas, en donde, bueno, hay un proceso inflamatorio tan brutal, ¿no? Nuestro sistema inmune ya está absolutamente descontrolado y nos cargamos tejidos, y entre ellos el tejido pulmonar, y bueno, pues llegamos desgraciadamente a las situaciones en las que nos encontramos, ¿no?, hoy en día. Entonces, bueno, pues el TNF-alfa, como os digo, es una citoquina proinflamatoria, ¿vale? Y se sabe, ya está publicadísimo, ¿no?, que en pacientes que tienen lumbalgia, low back pain, bueno, pues esta citoquina se encuentra elevada en la sangre, ¿vale? Entonces, lo que nos hemos planteado nosotros es, bueno, pues esto que se encuentra en la sangre, ¿no lo podríamos encontrar en la orina, por ejemplo, ¿no?, que es otro fluido corporal? Y bueno, pues hemos observado que si nosotros cogemos orinas de pacientes que tienen lumbalgia y comparamos esas orinas con personas sanas que no tienen ninguna patología, observamos que hay, ¿qué es lo que se representa aquí? Un aumento, una presencia aumentada de este TNF-alfa en esas orinas, ¿vale?, de personas con lumbalgia comparada con las personas sanas. Pero lo mejor de todo es que cuando estas personas han ido a una consulta, en nuestro caso han venido a la clínica universitaria, ¿vale? Y han sido tratados con nuestros quiroprácticos, hay una reducción de la presencia de esta citoquina en la orina. Es decir, este TNF-alfa, esta citoquina proinflamatoria que yo tengo en ese paciente que viene aquejado de mucho dolor, ¿vale?, cuando llega a la clínica, después de un tratamiento de entre 4 y 6 semanas, yo vuelvo a analizar su orina, observo que hay una reducción significativa de la presión de esta citoquina en su orina. Y además esto se asocia con una reducción en el dolor. Cuando yo le pregunto verbalmente antes y después cómo usted se encuentra después del tratamiento quiropráctico, hay una reducción en ese dolor, y aparte también hay una reducción significativa en lo que se denomina, hay un cuestionario que es el cuestionario, Oswestry Disability Index, que es un índice para saber
la disfunción, ¿no? O cuánto me cuánto me permite ser funcional esta lumbalgia que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta reducción en la presencia de esta sustancia se asocia con una reducción en el dolor y con una reducción de la discapacidad. ¿Vale? Esto todavía no lo hemos publicado, estamos para eso, para publicar, ojalá también entre en Scientific Reports, ya os contaré, si Dios quiere, en posteriores webinars que podamos hacer. Y bueno, pues ahora nos encontramos asociando a este proceso también, parece que está modulando, el tratamiento quiropráctico modula la respuesta inflamatoria, pues ahora estamos trabajando con, y por supuesto modula el dolor, pues nos hemos metido de lleno en el dolor. Y estamos en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, estamos trabajando en modelos de dolor con ratoncitos, en modelos de dolor visceral que, bueno, pues patologías como colitis, como enfermedad de Crohn, bueno, pues son enfermedades que cursan con mucho dolor y con un proceso inflamatorio muy grande, pues lo que queremos ver es si a través del tratamiento quiropráctico somos capaces de modular la respuesta inflamatoria y también modular de esta manera el dolor, ¿no? Trabajaremos en ratoncitos, como tenemos aquí, tenéis aquí, esto es un ratoncito, ¿no? Haciendo unas pequeñas pruebas con el Activator y, bueno, pues eso, trabajaremos en ratoncitos y, bueno, todavía estamos poniendo a punto las técnicas y espero también brevemente, pues poder contaros cosas bueno, el papel de la quiropráctica, ¿no? Como modulador de la respuesta inflamatoria asociada también al dolor en estos modelos de dolor visceral. Y bueno, algo importante, ¿no? Como es algo que lo que estoy haciendo yo aquí, gracias a la invitación de Cindy, es compartir el conocimiento, ¿no? Porque de nada sirve que yo haga cosas en el laboratorio, descubra mecanismos, si yo no divulgo, no comparto ese conocimiento, ¿no? Con la gente. Es importante. Entonces, el año pasado empezamos bueno, a desarrollar, no pudimos concluirlo, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero empezamos a desarrollar un proyecto maravilloso en el que, bueno, pues conté con la inestimable ayuda de una, bueno, grandísima amiga, casi hermana, ¿no? Alma Vázquez, que bueno, pues me ha acompañado y me acompaña en este proyecto divulgativo, ¿no? Bueno, pues compartir las cosas que vamos haciendo con la sociedad, ¿no? En un proyecto que dentro de la RIC se denomina ETM o Empoderando tus manos, ¿no? Porque lo que queremos es, a través de divulgar lo que estamos haciendo, empoderar al quiropráctico, porque se lo merece. Porque al menos en nuestro país constituye una minoría, demasiado minoría, y realmente el papel que tiene el quiropráctico en promover salud y en reducir dolor y patologías es muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Como os decía al principio de la charla, hay mucho desconocimiento y hay que divulgar el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, a través de este proyecto, lo que estamos haciendo es llegar a la sociedad. Entonces, a través de compartir estas cosas, llegamos a la sociedad, llegamos a las personas que, bueno, pues que poco a poco, ¿vale? Bueno, pues van creando confianza y van diciendo, bueno, pues hay evidencias científicas, hay conocimiento asociado a la quiropráctica. Y eso que permite, bueno, ojalá que a través de un cambio en las creencias que tenemos muy instauradas, pues consigamos, bueno, pues que la quiropráctica ocupe realmente el lugar que le toca en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, estuvimos divulgando estos resultados en centros quiroprácticos y la verdad es que ha sido o es un proyecto maravilloso.
Y bueno, y ahora que no podemos estar en los centros quiroprácticos, pues a través de eso de las redes sociales, que también es un instrumento fantástico para poder divulgar, pues vamos mostrando a la sociedad, al mundo, las cosas que vamos haciendo. Cada vez eso vamos siendo más los integrantes de esa red de investigación en quiropráctica, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos, como os digo, o queremos creer, ¿no? Que vamos cambiando mentalidades, ¿no? Y es verdad que la universidad, que a través de la educación creemos que vamos poco a poco, desde el MCC creemos que poco a poco integrando esa investigación en nuestro programa educativo, vamos cambiando, como os digo, poco a poco la mentalidad de nuestros estudiantes y cuando ahora les preguntamos qué es eso de investigar en quiropráctica, nos contestan esto. Reconocimiento, avance. Futuro, motivación, visibilidad, búsqueda, progreso, Regulación, crecimiento, ayuda, equipo, estimular nuestro interés, entusiasmo y optimismo. Y bueno, pues realmente me quedo con estas dos últimas palabras, entusiasmo y optimismo, porque con estos dos elementos, más un trabajo serio, riguroso, conseguiremos cambiar el mundo y cambiaremos hacia un mundo en donde la quiropráctica sea reconocida absolutamente como otra profesión más relacionada con la salud. Y con esto, perdón. Con esto os doy las gracias por haber estado ahí, haberme aguantado durante este rato que se me ha ido un poco de las manos y bueno, pues muchísimas gracias por eso, pues por vuestra compañía, vuestra presencia, aunque sea a través de los ordenadores y bueno, pues nada, que espero poder seguir contribuyendo bueno, pues ese reconocimiento de esta maravillosa profesión. Muchas gracias. Gracias, Arantxa. No sé si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer, aprovechad ahora. Espero que os haya gustado.